fiscal Luciani comenzó con los alegatos de acusación en la causa Vialidad, señalando que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, integró una asociación ilícita. También dio detalles de otras personas que están comprometidas y también imputadas en el marco de esta causa. Esto dijo. El Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que entre los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, a la manera de una figura en espejo, replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefe de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. La circunstancia que Cristina Fernández niegue ser amiga de Lázaro Báez, tal como lo ha expresado enfáticamente en este juicio, e incluso acusando sin mayores fundamentos a los integrantes del tribunal a ser los jueces del lawfare, no cambia absolutamente nada la situación. ¿Cuándo lo cruzó? ¿En qué circunstancias? Estando en Calafate, había ido con Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez si yo no me equivoco, fue en el parque, porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. Jorge Enríquez, exdiputado denunciante. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María? ¿Qué tal, Santo? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación a participar Por del favor, programa. Gracias a usted. ¿Imaginó que ese momento iba a llegar? Sí, son varias las causas que nosotros habíamos iniciado. En esta yo no soy denunciante, soy denunciante en otras vinculadas con esta que se tratan de demostrar lo que aquí se dio, lo que aquí se vio, que es una asociación ilícita, un plan perfectamente orquestado, un plan de impunidad que era mucho más amplio todavía porque significaba, a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando cambió el signo político del gobierno de la Argentina, significaba cambiar algunos de los actores que eran claves, como por ejemplo el titular de la UIF, el titular del IGJ, el titular de la UIF, Félix Kraus, Carlos Cruz, el titular de la OA, Félix Kraus, Ricardo Nissen, titular del IGJ, porque eran, y por supuesto también el Procurador General de la Nación y el Procurador del Tesoro, Carlos Zarini. Me parece que eso demuestra claramente que necesitaban limpiar todo lo que había sido el pasado. Pero fíjense que hoy, cuando el fiscal Luciani, el fiscal Mola también, señalan de que a partir de noviembre del año 15, cuando ya habían perdido las elecciones, impetraron lo que llamaron el plan limpieza, que era dejar limpia la escena del crimen, para decirlo de una manera contundente, brutal. Y estaba esto claramente demostrado por los llamados telefónicos orquestados entre Cristina Elizabeth Fernández, Lázaro Báez, Julio López y el entonces presidente Mendoza de Austral Construcciones. La trama es la constitución de una asociación ilícita que recrea el modelo que se había plasmado en Santa Cruz, con una persona que no tenía ningún antecedente en materia de construcciones, para nada vinculado con ese mercado, con ese rubro, y esa persona aparece dueña de una empresa que después entra a girar desde el año 2003 hasta el 2015, un giro comercial realmente fenomenal. Y acá se ve todo el entramado de cómo se manejaban los resortes del poder. Ustedes piensen que las partidas para obra pública de Santa Cruz durante todo este periodo fue el equivalente a la de la provincia de Buenos Aires. Fíjense con el componente demográfico que tiene la provincia de Santa Cruz y la extensión territorial comparado con la provincia de Buenos Aires, y fue el equivalente a lo que se dio en obras públicas para 8 provincias. Esto lo hacía
evidentemente a través de Julio De Vido. Y acá lo que se demuestra es que esa asociación ilícita que orquestó Néstor Carlos Kirchner, copiado el modelo de Santa Cruz, luego fue llevada al plano nacional con esos actores que fueron, que yo venía reseñando, que fueron durante el año, desde el año 2000, desde el año que asume Cristina, desde el año 2007 hasta el 2015, ella se hace cargo, con mayor fuerza a partir del 2010, cuando su marido fallece, se hace cargo de la asociación ilícita. Y eso lo demuestra claramente los contundentes testimonios que hay en la causa. El juez Ercolini, que es el que interviene primero, da una descripción acabada de cómo se había orquestado esto. Desde el primer día sabían que tenían que tener la empresa que fuera la destinataria, la que se direccionara a la obra pública, que como digo, eran con cantidades realmente colosales. Esa empresa después desplazaba del mercado a otras competidoras, claro, se corría con el caballo del comisario, pero no se conformaron solo con eso, querían cooptar a otras empresas como la empresa Gotti, claro, que todavía hoy se está investigando la manera sospechosa en que murió el titular y su mujer en un accidente automovilístico en plena llanura santacruceña, por un lado, y por el otro lado testimonios de un contador marino que, por ejemplo, dijo: mejor vendamos porque estos son capaces que te tiren al fondo del mar. O sea que aparte desplazaban, y si no los cooptaban, como fue llegar a ser unas UTE con Petersen es Eskenazi. Recordemos quién es Eskenazi que se queda con las acciones de YPF sin haber puesto un peso. Sí. Perdón que me extendí, pero... No, está bien, obviamente es una causa larga. ¿Santo? No, creo que hay dos temas que sería bueno saber si hay alguna pista. Por ejemplo, ¿el dinero dónde fue? La ruta del dinero fue en parte lavada en los hoteles de Tesur y Los Sauces, esa causa que se trató de... en la cual hay un sobreseimiento apelado, y yo he denunciado en el Consejo de la Magistratura pidiéndole el juicio político a los jueces Arén, Grunberg y Obligado, porque realmente no es porque no me guste el fallo, sino porque es absolutamente repugnante con el ordenamiento jurídico vigente los argumentos que han esbozado para pedir el sobreseimiento de Cristina. Otra parte de ese dinero claramente fue a parar al exterior. Pensemos, atemos cabos porque... Bueno, a ver, Jorge, disculpe la interrupción, pero también hay otra parte del dinero que apareció en una caja fuerte, en un banco acá en la ciudad de Buenos Aires, en una caja de Florencia Kirchner. Sí, 6 millones de dólares. Misteriosamente, bueno, eso lo adjudican a que es la herencia del padre. Ahora, esto de las herencias de los padres y de los parientes es curioso, ¿no? Porque parecería que como vino por herencia no tengo que justificar. No, perdón. Si vino por herencia hay que ver cómo obtuvo ese dinero, porque ese dinero manchado, sucio, dinero mal habido, que obtuvo Néstor Kirchner, no lo pudo haber hecho con sus sueldos que permanentemente tuvo en los distintos cargos públicos que tuvo, porque nadie que sea honrado se enriquece en un cargo público con el sueldo. Recordemos que tiene un pasado también, pero ese pasado no le permitió ganar tanto cuando ejecutaban las obras, las hipotecas que por la 1050 no podían pagar. Durante la dictadura. Durante la dictadura, que ahí fue donde se recibió el mote el automote que se proclamó Cristina de abogada exitosa. Y otra parte muy importante de dinero hubo testaferros. Recordemos Gutiérrez, un secretario que murió asesinado en circunstancias muy dudosas en Santa Cruz. Recordemos el caso de Daniel Muñoz, el secretario. Recordemos que el propio Clarence dijo que llevaba los bolsos a el departamento donde vive hoy en Recoleta Cristina Elizabeth Fernández, y otra parte fue a bóvedas. Piensen que aquella famosa frase, aquel famoso video donde se tamborilea con los dedos de la mano derecha sobre la mano izquierda Néstor Kirchner y habla de éxtasis, era porque él era muy afecto a las bóvedas, porque desconfiaba del sistema financiero, y vaya que tenía que desconfiar. Si no hubiera sido porque Ollarvide lo agarraron del cogote, hoy hubiera estado, bueno, él ya fallecido, pero hubiera seguramente tenido una condena él, y hoy la tendría su mujer por enriquecimiento indebido. Ese dinero
ese dinero está a algún lado. Lo que pasa es que en este caso y circunscribiéndonos a la causa vialidad, hoy se estima que son alrededor de 1.200 millones de dólares. Esto es lo que exacerba a cualquiera de los que nos está escuchando, porque piensen ustedes, y no quiero con esto ser demagógico, hospitales, escuelas, el mejoramiento del sistema educativo, del sistema de tener fuerzas de seguridad altamente profesionalizadas, de haber eso destinado realmente a obra pública generadora de empleo, si hubieran seguido siquiera el modelo keynesiano. O sea que hasta hubiéramos bajado índices de pobreza y desocupación. Por eso la corrupción es el peor, a mi juicio, de todos los delitos, porque la corrupción termina matando a la larga o a la corte. Y si no, pensemos en los trenes chatarra de Jaime, que troncharon 52 vidas en la terminal de Once, o las inundaciones de La Plata, o tantos otros, Cromañón. Entonces, el dinero ahí, Santos, yo creo que está ahí. Y en algún lado se pensó que estaba enterrado en grandes tambores en la Patagonia Argentina, pero esto no tuvo buen destino. Pero se hablaba mucho de que en aviones oficiales se trasladaban dólares, porque el dólar, obviamente, porque la transformaban en dólares, porque evidentemente eran fanáticos de la moneda norteamericana y además porque era más fácil de trasladar por la menor cantidad de billetes que se requerían. Eran trasladados según decían, no, está comprobado, en aviones oficiales y a lugares de Santa Cruz, bóvedas metálicas, se hablaba así. Sí. Bien, Jorge Enríquez, le agradecemos su gentileza. Bueno, el agradecido soy yo y esperemos, la verdad que hay que reconocerle tanto a Luciani como a su equipo la fuerza, el coraje, la dignidad y la valentía y sobre todo la enjundia profesional que tienen para llevar esta causa adelante, porque es muy compleja y se relaciona con otras como Tesur y los Sauces y la causa que va a ser también contundente en cuanto a sus pruebas, que es la causa Cuadernos. Gracias por el tiempo, Jorge. Muchas gracias, muy amable.